El Mundial, ese evento que sucede cada 4 años y que concentra todas las miradas de quienes amamos este deporte. El gran escaparate donde generaciones enteras vieron desfilar a leyendas como Johan Cruyff, Pelé, Maradona, Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo y Messi. Ese evento que hoy vemos gigantesco, casi eterno, pero no siempre fue así. No apareció como ese monstruo global que hoy paraliza ciudades, vacía calles y obliga a medio planeta a mirar una pantalla. No. Nació mucho más pequeño, más frágil, más humano. 13 selecciones, una sola ciudad. Un torneo que todavía no sabía que iba a convertirse en la gran ceremonia del fútbol. Y ahí está la magia. Porque una cosa es organizar un campeonato, otra muy distinta es inventar una tradición capaz de sobrevivir guerras, revoluciones, tácticas, generaciones enteras de ídolos y el pase brutal del tiempo. Una cosa es ganar una Copa del Mundo, otra es entrar al recuerdo colectivo de la humanidad. Cuando tú dices mundial, no estás diciendo solo fútbol, estás diciendo infancia, patria, tragedia, revancha, mito, televisión, barrio, discusión, leyenda. Estás diciendo Pelé, Maradona, el maracanazo, la naranja mecánica, el mineirazo. Estás diciendo la tarde en la que un país se sintió eterno y la noche en la que otro descubrió que ni el favorito está a salvo. Y por eso, hablar de la historia del mundial no es repasar resultados, es contar cómo un torneo terminó conquistando el planeta entero. Si tú te quedas solo con las copas, con los campeonatos y con las finales, te pierdes la parte más importante, porque el mundial nunca ha sido solo una lista de ganadores. También cambió el tamaño del fútbol, cambió su lenguaje, cambió su geografía e incluso cambió la manera en la que los países se proyectan ante el mundo entero. Lo que empezó en Uruguay en 1930 terminó convirtiéndose en una vitrina global donde no solo compiten selecciones, también compiten estilos, memorias, identidades, relatos nacionales y formas de entender la grandeza. El mundial nunca se ha quedado quieto. Cambio de formato, cambio de escala, cambio de símbolos, pasó de 13 selecciones a 16, luego a 24, luego a 32 y ahora entra la era de 48. Pasó de un torneo casi artesanal a una maquinaria planetaria, pero en el fondo sigue sosteniéndose en la misma promesa. Cada 4 años el fútbol decide quién será recordado para siempre, y esa es la razón por la que este torneo pesa tanto. No porque haya muchos partidos, sino porque aquí la historia se condensa. Veamos. La historia del mundial es en realidad la historia de una expansión, no solo en números de selecciones o en tamaño de audiencia. Es la expansión de una idea, la idea de que el fútbol podía tener su propio escenario supremo, un escenario distinto a cualquier liga, distinto a cualquier copa continental, distinto incluso a los Juegos Olímpicos. El Mundial convirtió el talento en leyenda porque le dio un marco irrepetible. Aquí no basta con jugar bien, aquí tienes que soportar la presión de representar a un país entero. Aquí una victoria no se queda en una estadística, se vuelve memoria nacional. Incluso me atrevería a decir que en memoria mundial. Y una derrota tampoco se borra fácil, se hereda. Por eso este torneo deja heridas, discusiones, fantasmas que atraviesan generaciones. Las fallas arbitrales, una mano convertida en gol, el no era penal, la expulsión de Zidane por aquel cabezazo. Todo eso queda grabado para siempre en la memoria del fútbol. Por eso este torneo no solo fabrica héroes, también deja cicatrices que a veces van demasiado lejos. Porque hay historias que no terminaron con el silbatazo final. Ahí está el caso de Andrés Escobar, que después de marcar un autogol en el Mundial de 1994, terminó siendo desinscrito de la vida en Medellín. Y en ese instante el fútbol dejó de ser solamente un juego para recordarle al mundo que alrededor del mundial también pueden acumularse presión, violencia y tragedias imposibles de olvidar. Participar en un mundial también es entrar en la misma conversación histórica que Gianluigi Buffon y sus atajadas imposibles, Javier Mascherano y sus entradas fuertes y quirúrgicas, Jürgen Klinsmann y su potencia en ataque, Ronaldo Nazario el fenómeno y su explosividad devastadora, Franz Beckenbauer
el Kaiser, y su elegancia para gobernar desde el fondo, Paolo Maldini y su clase para defender, Cafú y su recorrido interminable, Lothar Matthäus y su liderazgo total, Zinedine Zidane y su mezcla de arte y carácter, Miroslav Klose y su instinto frente al arco, Pelé y su inmortalidad, Maradona y su genio, Cristiano Ronaldo y su hambre insaciable, y Messi con esa magia capaz de detener el tiempo. Es compartir escenario con nombres que no solo dejaron partidos, sino huellas, con futbolistas que hicieron del Mundial una vitrina de carácter, de jerarquía, de memoria, figuras que inspiraron a chicos y grandes, que cautivaron corazones y que en más de una ocasión fueron capaces de transmitir esperanza a toda una nación. Por eso este torneo fabrica figuras inmortales, porque no solo mide calidad, mide temple, mide contexto, mide si un futbolista o una selección pueden sostener el peso del momento más grande. Y si uno mira todo el recorrido completo, el Mundial no se entiende como una línea recta, se entiende como una colección de eras. La era de la fundación, la era de los gigantes clásicos, la era de la televisión y de la masificación, la era del marketing global y ahora la era del torneo ampliado, donde el reto ya no solo es ganar, sino conservar el aura en medio de una escala mucho más grande. Todo arrancó en 1930 en Montevideo. El primer mundial comenzó el 13 de julio de ese año. Ese mismo día se jugaron los primeros partidos. Francia venció a México y Estados Unidos derrotó a Bélgica. Desde ahí, el torneo ya estaba sembrando sus primeros símbolos. Uruguay no solo fue la sede, también fue el primer campeón al derrotar a Argentina en la final. Y eso importa mucho, porque el Mundial arrancó con un campeón anfitrión y con una rivalidad regional enorme desde su nacimiento. No fue una historia tibia, nació con tensión competitiva, nació la garra charrúa. Pero además, aquel primer Mundial era casi otro deporte si lo comparas con el de hoy. El juego era más abierto, menos sofisticado en lo táctico, más físico, más directo y sin nada de tecnología que hoy parece indispensable. No había sustituciones, no había tarjetas, no había VAR, no había repeticiones que cambiaran una polémica en segundos. Era fútbol más crudo, más intuitivo, más salvaje. Si lo comparáramos con el fútbol de hoy, sería más parecido a cómo juegan los niños en el patio del cole. Con el paso de las décadas, el Mundial también fue contando la evolución del juego, de esquemas mucho más libres a sistemas mucho más trabajados, del 4-2-4 que ayudó a Brasil a conquistar en 1958 al 4-3-3 que siguió marcando una época y que más adelante al orden, la presión y la disciplina táctica que hicieron del 4-4-2 una referencia durante años. Y detrás de esas transformaciones también quedaron nombres que cambiaron la manera de entender este deporte. Vittorio Pozzo, que llevó a Italia al bicampeonato. Rinus Michels, cerebro de la naranja mecánica y del fútbol total. César Luis Menotti, con una Argentina campeona de identidad muy marcada. Carlos Alberto Pereira, con un Brasil mucho más equilibrado, y técnicos como Ricardo Lavolpe, cuyo nombre quedó ligado para siempre a una idea táctica reconocible, incluso más allá de los mundiales, con técnicos de renombre como Pep Guardiola admirando su sistema. También cambió todo lo que rodea a la pelota. Durante años se jugó con balones de cuero mucho más pesados que absorbían agua y castigaban mucho más al contacto. En 1970 apareció el Telstar, nombrado así por el satélite puesto en órbita por la NASA en 1962, el primer gran balón icónico de Adidas para los mundiales, con ese diseño en blanco y negro pensado para verse mejor en televisión. En 1986 llegó al Azteca, el Coloso de Santa Úrsula, el primer balón completamente sintético en la historia del torneo, y desde entonces el Mundial también empezó a narrarse a través de su propia tecnología, mejores materiales, costuras más precisas, superficies más uniformes y una velocidad distinta en el juego. Hoy recibes el balón y ya te están soplando en la nuca al segundo. La propia televisión cambió la historia del torneo. El Mundial dejó de ser solo un campeonato para quienes estaban en el estadio o leían el resultado al día siguiente. Se convirtió en un espectáculo global, y esa transformación también ayudó a inmortalizar estilos enteros. El Brasil de 1958, por ejemplo, no solo ganó, ayudó a fijar en la memoria mundial una forma de entender el fútbol, apoyada en el talento, imaginación y en ese 4-2-4, que luego marcaría época.
Luego vino algo decisivo en el torneo sobrevivió, pero no sin cicatrices. La Segunda Guerra Mundial interrumpió su continuidad, recordando que ni siquiera el mayor espectáculo de fútbol está por encima de la historia del mundo real. Y sin embargo, regresó y creció. También cambió sus reglas. En México de 1970 aparecieron por primera vez las sustituciones en la Copa del Mundo, algo que hoy parece normal, pero que entonces transformó la gestión de los partidos, del cansancio y de la estrategia. Después aparecieron los grandes hitos que terminaron de construir el mito. Brasil levantó la Jules 3 veces y se quedó con ella de manera permanente. Ahí el Mundial dejó de ser solo un torneo importante y empezó a convertirse en el teatro de las grandes dinastías. Pelé no solo ganó, encarnó una era. Más adelante llegaron otras imágenes imposibles de borrar: el milagro de Berna, el gol fantasma de Hurst en Wembley, la tragedia de Sarria y el colapso de Ronaldo antes de la final del 98, o el gol del siglo de Maradona. Y así el torneo fue acumulando rostros, heridas, hazañas y fantasmas. El Mundial fue entendiendo edición tras edición que no bastaban con coronar campeones, tenía que producir recuerdos imborrables, y eso fue exactamente lo que hizo. Evolucionó junto con el fútbol, con sus tácticas, con sus reglas, con sus balones y con sus cámaras, y con su capacidad de emocionar el planeta entero. Ahora bien, la historia no se queda congelada en las imágenes de blanco y negro, ni en los viejos narradores, ni en las finales míticas que tú y yo tenemos grabadas en la cabeza. El Mundial siguió cambiando, y en 2026 es la prueba más clara. La próxima edición entra en una dimensión nueva. Serán 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de 4. Avanzarán los 2 primeros de cada grupo y también los 8 mejores terceros. Es decir, el torneo no solo crece, se rediseña por completo. Y aquí está el punto. Cuando un torneo pasa de 32 a 48 equipos, no solo agrega participantes, cambia la escala del sueño y cambia la escala del riesgo. Más países sienten que pueden llegar, más aficiones sienten que son parte de esta fiesta, más partidos significan más relatos posibles, pero también aparece una pregunta incómoda. ¿Puede el Mundial crecer sin diluir lo que lo hace especial? Porque sí, el crecimiento es impresionante, de 13 selecciones en 1930 a 48 en 2026, de una sede concentrada en Montevideo a una edición repartida en 3 países en Norteamérica. Ese salto por sí solo ya cuenta toda una historia, la del fútbol convertido en una infraestructura global, en industria cultural, en dispositivo de identidad y en negocio planetario. Pero la esencia sigue puesta a prueba, y esa tensión entre expansión y mística define el presente del Mundial mejor que cualquier eslogan. Si algo distingue al Mundial de otras competiciones es que nunca se queda encerrado dentro de la cancha, cada época la transforma a su manera. El de antes no se vivía igual que el de hoy. Antes el Mundial era una cita que se esperaba con ansiedad, pero que todavía conservaba algo de misterio. Había menos cámaras, menos repeticiones, menos ruido permanente. El jugador llegaba con más espacio para el mito. Hoy no. Hoy cada gesto se analiza, cada error se multiplica, cada declaración se convierte en debate global en cuestión de minutos. También cambió la manera en la que nace un ídolo. Antes muchas leyendas mundialistas parecían surgir casi como héroes irrepetibles, cargando con un país entero sobre la espalda y quedando grabados por una jugada, una final o una hazaña. Hoy la figura llega mucho más expuesta, mucho más vigilada, mucho más devorada por el foco. Ya no basta con jugar bien, ahora hay que soportar la maquinaria mediática, la presión digital, el escrutinio constante y una conversación mundial que no se apaga nunca. Y con eso también cambió la forma en la que recordamos. Antes la memoria del Mundial vivía en la narración de la radio, en la portada del periódico, en el álbum, en la repetición borrosa que se volvía un tesoro, en el álbum Panini que de niño llenabas con tanto gusto. Hoy vive en clips, cámaras lentas, memes, debates instantáneos y millones de personas dictando sentencia al mismo tiempo. Antes la leyenda se cocinaba despacio, hoy nace en segundos, pero también puede desgastarse mucho más rápido.
Otra diferencia enorme está en la identidad. Durante mucho tiempo, cada selección parecía representar una escuela muy clara de fútbol. Brasil evocaba alegría, técnica, improvisación. Alemania imponía orden, potencia, disciplina. La hoy por tercera vez ausente Italia respiraba con rigor táctico, oficio y colmillo. Argentina vivía entre el talento, la rebeldía, la carga emocional. Holanda dejó la idea de que el fútbol también podía ser una revolución estética. En aquellos años, muchas selecciones parecían tener una personalidad mucho más reconocible, casi como si jugaran con acento propio. Hoy esa identidad no desapareció, pero sí se mezcló. El futbolista moderno crece viendo ligas extranjeras, entrenadores extranjeros, metodologías extranjeras y compañeros de todas partes del mundo. Eso enriquece el juego, pero también diluye ciertas fronteras estilísticas. Antes era más fácil mirar un partido y sentir que estabas viendo una escuela nacional. Hoy muchas selecciones combinan influencias, importan ideas, adaptan modelos y en algunos casos hasta construyen competitividad a través de naturalizaciones aceleradas. El mundial se volvió más global, sí, pero también más híbrido y ahí aparece otro contraste fascinante. Antes muchas selecciones llegaban al torneo como continuidad de una tradición. Hoy varias llegan como resultado de un proyecto. Antes pesaba más la herencia, hoy pesa más la planificación. Antes el relato era más romántico, hoy convive con estructuras técnicas, análisis de datos, preparación física extrema, psicología deportiva, scouting global y estrategias de comunicación perfectamente calculadas. El mundial sigue produciendo emoción, pero esa emoción ahora viaja acompañada de toda una industria millonaria que solo en Qatar 2022 le generó a FIFA 686 millones de dólares en venta de boletos, que en el ciclo 2019 produjo 769 millones en derechos de licencias y merchandising, y que incluso disparó ventas para marcas como Adidas, que estimó alrededor de 415 millones de dólares vinculados al torneo. Ya no hablamos solo de fútbol, hablamos de un espectáculo capaz de mover dinero, audiencias, patrocinios y muchos jerseys. También cambió el tipo de tragedia. Antes una eliminación podía quedar envuelta en silencio, rumor y dolor local. Hoy una caída se convierte en espectáculo global. El error ya no pertenece solo al país que lo sufre, le da la vuelta al mundo. Por eso las derrotas modernas pueden ser incluso más crueles, porque ya no solo te persigue el recuerdo, te persigue la imagen repetida hasta el infinito en todas las redes sociales. Y aún con todo eso, hay algo que no cambia. El mundial sigue siendo el lugar donde un jugador puede tocar la eternidad o quedarse marcado para siempre. Sigue siendo el escenario donde una selección puede convertirse en símbolo de orgullo nacional o en herida histórica. Sigue siendo, en el fondo, el Tribunal Supremo de la memoria futbolera. Por eso comparar el mundial de antes con el de hoy no es decidir cuál es mejor, es entender que cada época le agregó una capa distinta al mismo ritual. Antes tenías más misterio, más identidad cerrada. Hoy tienes más exposición, más alcance, más mezcla y más presión. Antes parecía una leyenda que se contaba, hoy parece una leyenda que se transmite o se hace en tiempo real. Y sin embargo, en ambos casos el efecto final es el mismo. Durante semanas el planeta entero gira alrededor de un balón. Claro, también existe la otra mirada. Hay quienes dicen que el mundial moderno corre el riesgo de perder pureza, que tantos equipos pueden bajar el nivel en la fase inicial, que tanta producción, tanto patrocinio, tanta ceremonia y tanta exposición y expansión pueden convertir una tradición casi sagrada en un producto demasiado calculado. Y no es una objeción absurda, porque parte del encanto del mundial clásico estaba en su escasez, en que había menos lugares, menos margen de error y un filtro feroz antes de llegar. El torneo parecía más inaccesible, más cruel y por eso mismo más prestigioso y más exclusivo. También está quien sostiene que hoy el fútbol de clubes domina la conversación durante casi todo el año y que, por tanto, el mundial ya no monopoliza el talento como antes, que la Champions y ligas como la Premier, con su calendario saturado, le quitan parte de esa aura única. Pero ojo con eso.
Una cosa es la calidad semanal del fútbol de clubes y otra cosa muy distinta el peso emocional del mundial. Ninguna competición de clubes puede replicar lo que significa ver a tu país entero vivir al ritmo de un partido. Que por semanas todos los hinchas de diferentes clubes se infundan en los mismos colores del jersey del equipo nacional. Ninguna. El mundial no compite solo por nivel técnico, compite por significado. Y ahí sigue siendo el rey. El mundial se convirtió en algo más grande que el fútbol mismo. Se volvió en un espejo de poder blando, de ambición nacional, de memoria colectiva, de modernización y también de tensión política, económica y cultural alrededor del deporte. Un país que organiza un mundial no solo presta estadios, se expone, se presenta ante el mundo y utiliza el balón como una herramienta diplomática. Quiere contar una historia sobre sí mismo, quiere mostrar capacidad, orden, pasión, infraestructura, identidad. Por eso las sedes importan tanto. Italia 1934 fue escaparate del fascismo bajo el yugo de Benito Mussolini. Argentina 1978 dejó ver cómo la fiesta del fútbol podía convivir con la sombra y el silencio de una dictadura militar, utilizando el triunfo en la cancha como una cortina de humo ante el mundo. Sudáfrica 2010 se presentó como símbolo de unidad, reconciliación y rebranding nacional después del apartheid. Brasil 2014 convivió con protestas por el gasto, la desigualdad y el hartazgo social mientras el ejército brasileño, días antes del mundial, expulsaba malandros de las favelas. México también tiene lo suyo. México de 1970 sirvió para proyectar modernidad ante el mundo. México del 86 se jugó todavía bajo la herida abierta del terremoto del 85 y rumbo a 2026 ya aparecen amenazas de bloqueo y protestas de transportistas y campesinos, además de manifestaciones contra el despojo urbano ligado al torneo. Rusia 2018 funcionó como vitrina de prestigio y poder para el Kremlin, y Qatar 2022 dejó claro que el torneo también sirve para exhibir riqueza, influencia y el nuevo peso geopolítico del Medio Oriente. En este escenario supremo del soft power, las imágenes de cada edición terminan valiendo más que muchos discursos oficiales. Y en lo deportivo, el torneo sigue funcionando como un juicio histórico. Aquí no basta con tener una generación brillante, hay que sostenerla en el escenario más pesado. Hay selecciones enormes que tienen grandes ligas, grandes figuras y gran historias, pero no necesariamente han tenido buenas participaciones en los mundiales. Y ese detalle lo cambia todo completamente cuando llega la hora de crear legado en la justa mundialista. Con 2026, además, la implicación es clarísima. El mundial está entrando en una fase todavía más global, todavía más abierta y todavía más exigente para su propia identidad. El reto ya no es solo organizar el torneo más grande, el reto es que siga sintiéndose como el torneo más importante. Y quizás por eso el fútbol ha dejado frases que sobreviven al paso del tiempo, casi como si fueran parte del propio torneo. Gary Lineker soltó una de las frases más legendarias. El fútbol es un juego simple. 22 hombres persiguen un balón durante 90 minutos y al final siempre gana Alemania. Era una exageración, pero también una manera brutalmente honesta de reconocer algo que el mundial enseñó durante décadas. Que hay selecciones que convierten la jerarquía, la constancia y la sangre fría en una firma histórica. Y esa clase de frases no nacen de la nada, nacen porque este torneo deja marcas tan profundas que a veces una sola línea basta para resumir toda una era. Al final, la historia del mundial no se resume en una lista de campeones, se resume en una pregunta que atraviesa casi un siglo. ¿Cómo logró un torneo pasar de ser una apuesta ambiciosa en 1930 a convertirse en uno de los rituales más poderosos del planeta?
La respuesta está en que nunca fue solo un campeonato. Es memoria en construcción, es drama compartido, es belleza, crueldad, gloria, sudor, sangre. Es el escenario donde un gol puede cambiar la vida de un jugador, la autoestima de una nación y el recuerdo de generaciones enteras. Por eso este torneo importa tanto, porque cada edición no solo entrega una copa, entrega una nueva capa de historia. Y quizá esa sea la verdadera grandeza del mundial, que siempre parece el mismo, pero nunca lo es. Cambian los formatos, cambian las cámaras, cambian las sedes, cambian los nombres, pero la promesa sigue intacta. Durante unas semanas el planeta entero acepta que hay algo que importa por encima de casi todo. Quien escribe el próximo capítulo eterno de la historia de este bello deporte. Y es que, como bien dijo Arrigo Sacchi, el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes de la vida. Una frase simple, pero poderosa, porque quizá por eso este torneo nos atrapa tanto, porque sabemos que no define la vida entera, pero durante un mundial, por momentos, sí parece definir el pulso emocional de millones. Y ahora les toca a ustedes, porque todos los que amamos este deporte tenemos un mundial que nos marcó. Una jugada que no olvidamos, una noche que se quedó a vivir en nuestros recuerdos. ¿Cuál fue ese momento para ustedes? ¿Qué capítulo de la historia del mundial sienten que define mejor la grandeza de este torneo? Los leo en los comentarios. Thumbs up, viel Spaß.